Bienvenido al programa La Palabra Enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Bueno, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a este precioso programa, La Palabra Enseña, como todos los jueves al ser las 2:30 de la tarde. Que Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía con nosotros. Un tiempo muy bonito de compartir la palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante y sobre todo también bastante importante para la vida cristiana. Pero antes de comenzar con este tema, quiero presentar a los que me acompañan en esta tarde. Bueno, a este lado de mi izquierda tenemos a mi hermano Freddy. Mi hermano, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Pastor, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es una bendición seguir aquí sentado, Pastor. De verdad que Amén. es una alegría, un gozo de poder compartir con ustedes lo que el Señor nos enseña y lo que nos hace escudriñar a través de la Escritura. Así es que, así como intento yo hacerlo, aconsejo que usted lo haga también, mi hermano. Así es que disfrute de este tiempo y que tengan una linda tarde. Bueno, qué bendición. También nos acompaña nuestro hermano José David. Mi hermano José David, gracias también por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Paz y hermano Frey. Y bueno, por supuesto que primeramente las gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de vivir un nuevo día. Su Amén. gracia y su misericordia nos abrazan en esta ocasión. Y agradecerle a cada uno de ustedes, ya sea que nos vean en el programa en vivo o en diferido después. Como siempre he dicho, siempre comento cada jueves, que es un nuevo día donde vamos a aprender más de la palabra, ¿verdad? Y vamos a edificarnos y no solamente a escucharlo, sino que a ponerlo en práctica, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, poner en práctica todo lo que aprendemos. Así es. Y bueno, hoy tenemos un tema que digo yo se las trae, ¿verdad? Un tema que es un poco confrontativo, pero a la realidad necesario en un mundo que ha cambiado las normas de lo que hoy conocemos como pureza, como entrega y compromiso. Y este tema que vamos a exponer el día de hoy, sé que va a traer una perspectiva diferente sobre la vida cristiana, dejando en claro que es Cristo el que hace la obra en el creyente. Pero a la luz de este tema, también quiero dejar en evidencia una realidad, y es que tenemos que mostrar la diferencia con respecto al mundo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero yo voy a dejar que mi hermano José David nos diga el título del tema, porque él fue el que dijo, bueno, ¿por qué no conversamos de este tema? Y bueno, yo le dije, y mi hermano Freddy, claro, adelante. Entonces, yo le voy a decir a mi hermano José David que nos presente el tema. Así es. El tema de hoy va a ser la evidencia de un cristiano verdadero y como un subtítulo, cómo ser visible en medio de la multitud. Esto para hacer como la introducción, digamos. Esto porque yo estaba analizando y me pareció súper interesante porque yo vi una imagen, quería compartirla, pero al final no, se me fue por compartirla para que ustedes la pudieran ver, pero la voy a describir un poco. La imagen salía como en una ciudad, ¿verdad? Y pasaban muchas personas y había una persona digámoslo así como desde la ventana y le decía a Dios, Dios, yo veo a mucha gente pasar, pero no diferencio a uno que sea cristiano. Entonces yo me quedé analizando la imagen y me enfoqué en un punto muy, muy importante en el tiempo actual, de que ahorita como el cristianismo se ha vuelto tan o se ha influenciado por modernismos, hay que ser realistas que hoy en día sí cuesta distinguir a un cristiano. Uh -huh. Ya cuesta distinguir a un cristiano de entre las cosas del mundo. Lo podemos ver, lamentablemente lo hemos evidenciado en las congregaciones, en la música. Ya hoy usted en día, usted dice, bueno, es que ya esto se ve más como temática del mundo que como realmente debería verse o se nos ha enseñado bíblicamente que siempre ha guardado mucho de las pautas, ¿verdad? Que se nos diferencia
pero hoy en día ya no es así, ya no se diferencia. Entonces, este título, este tema va pensado justamente en eso, cómo podemos evidenciarnos nosotros como cristianos, tanto para las personas que nos van a conocer, que nos conocen inclusive, porque yo creo que también se ha visto cosas donde la persona conoce a la otra persona, pero después al tiempo es que se da cuenta que es creyente. Entonces, ¿cómo realmente ahí nosotros nos damos a conocer como hijos de Dios? Y no solamente tanto en decirle yo soy cristiano, sino que en el momento que tenga contacto con nosotros, sepa o al menos sienta que en nosotros hay algo diferente. Es que qué interesante porque, como dije al principio, esto es un tema que tiene que ver mucho con lo que verdaderamente es el mismo evangelio. Y, y, y puedo decir a ciencia cierta que hoy en día se ha como maquillado el evangelio, ¿verdad? Decimos amar a Dios, pero de una forma muy sentimental y con poco compromiso y con poca evidencia. Entonces convertimos el evangelio y el cristianismo en un estilo de vida dominguero, nada más, pero no como la realidad de lo que somos ahora. Somos la imagen misma de Cristo. Ahora, dejando también claro que el que es salvo no es solamente es salvo por la fe, sino que ahora tiene que mostrar en sí la salvación que ha recibido, ¿verdad? Ya no vivimos como condenados, sino como libres. Y esto para muchas personas tal vez todo un tema, porque estamos acostumbrados a escuchar frases este, con un concepto muy vacío de lo que es el mismo Señor, ¿verdad? Y es que Dios mira el corazón, pero no la apariencia. Cuando la Biblia no separa una de la otra, o sea, Dios perfecciona el corazón, pero también modifica la conducta y la apariencia. O sea, no podemos decir que yo soy salvo y nada más lo tengo como en un sentido espiritual, pero en mis miembros no mostramos a un Cristo crucificado en nosotros. Y este es el tema que hoy en día ha permeado en muchas congregaciones. Bueno, está bien, tú eres cristiano y no importa, la vida en la tierra es difícil, así que Dios sabe cuando fallas. Y escuchamos expresiones como estas, pero no le estamos enseñando a la persona que ahora tiene una responsabilidad, como la dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el problema, mi hermano Freddy, es que ya tenemos cristianos de nombre, pero no de hechos. Y el problema es que el evangelio necesita hechos, necesita ver a gente comprometida con el Señor, no con una denominación o con el nombre de una iglesia, no, es con aquel que los trajo de vida, o sea, que los trajo de muerte a vida, que les dio un nuevo comienzo y que ahora le dice que no solamente es hijo, sino que también es heredero. Entonces vea que sobre nosotros no solamente pesa un título, somos cristianos, no, pesa toda una realidad. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo esa realidad? Pastor, prácticamente es una condición importantísima en nuestra vida, ya que quiera o no, eso va a demostrar resultados, Claro, tanto para mí como para los de mi entorno. Definitivamente hay que valorar claramente porque lo primero es que necesito educarme claro. a través de lo que el Señor me está enseñando. Y una de las cosas que me gustaría, y es algo que me llamó mucho la atención, que venía estudiando hace unos días, era la justicia en nuestra vida. Uh -huh, Que lo primero que tenemos que ver es de dónde provino esa justicia, uh -huh. sino plenamente de Jesucristo. Que por la fe que nosotros tuvimos al Señor, Él justificó para una vida de salvación en Claro. nosotros. Y esa vida de salvación nos permite gozar, especialmente, y algo que estudiaba era de lo que hablaba un poco Lutero, que era, él sintió que se le abrieron las puertas del cielo cuando comprendió ciertos, especialmente la carta de Romanos, y fueron condiciones en las cuales uno tiene que analizar eso. Primeramente, esa justicia que trajo a nuestra vida el Señor es de agradecerle tanto al Señor. Claro. Y a través de eso es que, como tal, ya nosotros tenemos que jugar la parte de ser un hombre o un ser justo
delante de Dios y delante de los seres humanos. Y qué interesante ese punto, mi hermano Ujú. Freddy y mi hermano David, porque a veces la gente no entiende qué es justicia y justificación. Ujú. Son dos términos diferentes, pero con el mismo significado, con la misma raíz. Por ejemplo, cuando yo digo justicia, es porque sobre mí se hizo un juicio. Ahora, cuando hablo justificación, es principalmente el Estado, o sea, es como el veredicto del juez. Ya no eres culpable, ¿verdad? Has sido justificado, o sea, tu veredicto ahora es contrario. ¿Qué es contrario a la condenación? La libertad, la salvación. Entonces, por decirlo de esta forma, si yo entiendo la justificación como el cambio del estatuto divino que era en mi contra, ahora yo puedo ser justo. Mis obras eran malas, ¿verdad? Yo hacía lo malo. Es más, no hay nadie en la tierra tan justo para que haga lo bueno, porque las obras del hombre en su cierta forma son malas. Pero cuando yo veo la justificación y veo que el juez del cielo me cambió el estado condenatorio y ahora me hizo partícipe y heredero, también tengo una advertencia. Y es la misma que dijo Jesús, ve y no peques más. O sea, porque ya eres libre. Ahora, es algo interesante porque la justificación es como ese estado que ahora pertenecemos al justo, al que es justo. Pero mi deber es lo que dice ahora, vivir en justicia. O sea, hacer lo correcto. El problema es que tomamos la justificación de una forma muy simplista. Mi hermano Frey, mi hermano David. ¿Cuál es ese estado simplista? Bueno, yo he sido justificado. Sobre mí no pesa nada, pero yo aún así sigo en mi vida carnal, ¿verdad? Entonces, como ya yo fui libre, no hemos entendido que la libertad es para aquel que me hizo libre. Así es. Pablo lo utiliza de una mejor forma, mi hermano Fred, mi hermano David. Ahora somos esclavos por amor. O sea, está bien, la sentencia, para que entiendan los hermanos, la sentencia del infierno fue quitada, pero ahora tengo que ser justo como Él es justo. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, yo en este caso, hablando de la justificación, para entender ahora nuestra nueva vida, es que ya ahora todo se lo debo a Dios. Así es. O sea, Él es el que tomó mi lugar, el que pagó mi condena. Por eso ahora vivo siendo imitador de Dios, no porque tenga una obligación, sino porque ahora soy hijo amado. Y esto es lo que a veces la gente no entiende. O sea, yo no le puedo decir a alguien, bueno, usted es libre para que siga viviendo el libertinaje. No, usted es libre para que ahora vivas justificado. Solamente una persona cristiana, y esto aquí va a ser fuerte, mi hermano David, ¿verdad? Para que él continúe con el tema. Esto es algo muy fuerte porque lo que voy a decir tenemos que analizarlo. Hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano y yo entiendo que soy justificado, pero la persona que le gusta vivir en libertinaje no ha sido justificado de nada. No ha sido salvo de nada. ¿De qué ha sido salvo si todavía sigue mostrando la impureza de su pecado? Si todavía sigue mostrando la insensatez de la desobediencia a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a alguien? Bueno, usted es cristiano, muy bien, qué lindo, ¿verdad? Y no empezamos a decirle a esa persona, sí, pero recuerde que Él te sacó del pozo cenagoso. Sí, pero recuerde que Él perdonó tus transgresiones. Sí, pero recuerde que Él dio a su Hijo por el pecado tuyo. Eso lo omitimos. ¿Por qué? Porque el evangelio de ahora es un evangelio como muy emocional, ¿verdad? Venga Cristo y tu familia se le arregla. ¿Usted algún momento escuchó ese evangelio, mi hermano Fred? Mi hermano Fred, ¿usted también escuchó eso? Claro, yo también. ¿Por qué? Porque ese era el tipo de evangelio que se vendía. Pero cuando venimos al evangelio verdadero y encontramos, por ejemplo, este pasaje, sed pues imitadores de Dios, la pregunta que cabe aquí es muy seria. ¿Dios actúa en pecado? La respuesta es un rotundo no. Entonces, si yo tengo que ser imitador de Dios, ¿qué tengo que aprender a dejar primero? El pecado. Entonces, por eso es que la justificación y la justicia van de la mano. Yo soy justo por fe. O sea, creo que Él tomó mi lugar.
pero ahora tengo que vivir en justicia por medio de la misma fe, mi hermano David. Y aquí es donde nosotros vemos un punto que, como dice usted, las personas no lo entienden o simplemente no lo quieren aceptar porque no están dispuestos a dejar esa otra parte con la que vivían bien o vivían cómodos, porque eso se puede volver yo lo diría así, un tanto hipócrita. Claro, Y para usar la expresión, porque como dice usted, se convierte en este tipo de evangelio, pero yo le llamaría un evangelio de un bombillo quemado. ¿cómo es Porque, ese? Cuéntame, cuéntame. porque la palabra dice que nosotros tenemos que ser luz. Nosotros somos esa luz que va a iluminar hacia ellos. Entonces, si un cristiano se llama ser cristiano, pero realmente no está haciendo esa luz auténtica que está hablando la palabra, de ellos pueden ser ese bombillo por usar la referencia de un objeto. Pueden ser ese bombillo, pero no está emitiendo luz. Simplemente es un bombillo. Y se deja vender la apariencia que es bombillo. Y la gente pues puede ver la forma de que es un bombillo, y de igual manera pues le cree y le sigue, pero en sí no está emitiendo esa luz que la Ujú, palabra nos está enseñando. Por eso ujú, yo, por usar la expresión, diría bombillos quemados, porque no están alumbrando, no están, no están conectados realmente a la fuente para dar realmente el ejemplo. Y aquí es donde entra el pasaje Mateo capítulo 5 versículo 16 que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice alumbre, eso implica visibilidad. O claro. sea, tiene que ser una luz visible. No solamente, como dije ahorita, no solamente es tener el título, y con eso es suficiente. Nosotros tenemos que realmente dar un fruto digno de que nosotros somos hijos de Dios, porque de ahí, yo sé que a veces suena trillado y tal vez se puede mencionar varias veces, pero es que eso va muy diferente a realmente ser este testimonio del Evangelio para que otras personas se acerquen. Entonces, si la persona, como decía usted, pastor, si la persona no procede a dar ese paso completo porque simplemente quiere tener una doble vida, como dicen por ahí, los domingos vivo de iglesia y el resto de la semana vivo del mundo, porque no estamos dispuestos a soltar lo que aún no queremos soltar. Entonces es aquí donde nosotros, bueno, si realmente queremos ser sinceros, hablando de forma general, es de nosotros decir, bueno, yo aquí estoy haciendo mal, Claro. realmente no quiero dejar mi vida pecaminosa, no quiero verme como esa persona justificada y quiero seguir en lo mío, al menos que sea sincero, pero que no haga como otras personas que pese a que son así, tal vez lo pueden entender así, siguen expresando ser cristianos, que lastimosamente, y esto yo sí lo comento porque quisiera que no fuéramos de ese tipo de personas, donde están coqueteando con el mundo y sin embargo así busquen influenciar a los demás. La palabra dice que inclusive eso tiene mucho peso, ¿verdad? Es que Porque eso es diferente, mi hermano David, digamos, no diferente, sino para argumentar un poco más lo que estabas diciendo. Disculpa que te interrumpa, sí. pero para mí el peor pecado que hay es enseñarle a pecar a otra persona. Para mí eso es lo peor. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, o sea, que no seamos piedras de tropiezo. Ujú, Entonces, imagínese, mi hermano David, como usted decía, digamos, el nivel de hipocresía que a veces se maneja por un cristianismo muy, muy liberal. Y es, bueno, soy cristiano, pero le enseño a otro, en vez de amar más al Señor, lo enseño más a alejarse de Él. Eso hay que tener cuidado. ujú. Y es justamente donde está pasando, porque, bueno, yo no sé si ustedes han visto, y bueno, se habla del libertinaje. Yo he visto, no voy a decir que predicadores, pero esos que enseñan supuestamente, y les enseña a la gente, creo que usted lo dijo ahorita al inicio, como, no, está bien, ahí va, siga haciendo lo que está haciendo porque Dios sabe lo que usted está pasando y Dios conoce su proceso, así que siga adelante, en un momento Dios lo va a sacar. Yo pienso, como dice usted, con eso hay que tener cuidado, porque Claro. ahí no se está llevando realmente o sea, al punto de expresar el pecado, sino más bien es de permitírselo. Y es donde ahí yo lo califico como la parte o las prédicas emocionalistas, Claro. porque es ahí donde realmente han buscado llegar.
ya hoy en día es raro ver que una persona predique del pecado, que se realmente se busque tocar estos temas, porque el concepto que hoy en día hay es que ya la gente, voy a usar esta palabra, ya la gente se ha vuelto muy delicada. Entonces, el problema es que la persona va a una congregación y el mínimo mensaje que hable, ¿verdad? Que es para reprender nuestra carne, se van a ofender y se van a ir. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Encuentran justamente esas congregaciones o estos predicadores que lo que hacen es enseñar esto, que simplemente es como darles el permiso de que sigan haciendo lo que están haciendo porque en algún momento Dios va a llegar y va a hacer su obra. Yo pienso que aquí, como dice usted, hay que tener yo siento que aquí hay que tener como una pequeña pausa, porque está bien, Dios va a hacer su obra, porque su palabra dice que Él terminará la obra que empezó, pero eso también compete en que nosotros tenemos que ponerle nuestra obra. Creo que uno de los últimos programas que estamos hablando, toqué el tema ese de la vasija, de que obviamente Él como el alfarero, Él va a obrar en la vasija, pero la vasija también tiene que estar apta. Porque si él va a estar quebrando la vasija todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo, pero la vasija no, la arcilla nunca va a ser buena, que es lo que al final dice la palabra, hablándolo en el otro contexto que dice su palabra, de él vuela el hacha y, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros realmente tenemos, y a donde quiero llegar al punto con este tema, de por qué hablamos esto, es justamente eso, evidenciar, como dice usted, la justificación que Dios nos ha dado a nosotros, lo justo, evidenciarlo realmente y dar ese fruto, no dar lo contrario. Y bueno, continuando con el versículo, dice alumbri, que implica visibilidad, y delante de los hombres, que implica exposición, y vean, implica evidencia observable. Entonces, yo sí soy, no sé si ustedes lo ven de esa forma, yo sí soy del creer un poco que no solamente la parte verbal, donde yo le digo a ustedes, yo soy cristiano, sino que en el momento que usted se me acerque y antes de que yo diga una palabra, por decir así, usted tiene que sentir o tiene que diferenciar algo en mí. Usted de viaje tiene que decir, por lo menos decir, yo a esta persona la siento muy distinta a todo el resto de las personas. Algo emite esta persona diferente y eso es atrayente, por decirlo así, porque está orando el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, a Ujú. ese es el punto es el que queríamos ir, que nosotros testifiquemos justamente la vida del Espíritu Santo en nosotros para que otras personas lo puedan ver. Yo adapto un poquito el ejemplo con cuando a Jesús lo arrestaron, que fue con Pedro, que le dijeron, verdaderamente tú eres uno de ellos, ¿verdad? Tal vez por la cara, podemos decir que tal vez no sea tan reconocido por la cara, porque tal vez se pueda confundir entre todas las personas que habían, más que eran bastantes seguidores, pero sí había una esencia diferente en Pedro que podía también dar pie a que las personas dijeran, verdaderamente tú eres uno de ellos. Hay algo que nos evidencia, y eso es lo que yo quiero ir con este tema, que no perdamos esa lucecita que nos evidencia como hijos de Dios, sino que realmente nos mostremos como tales que somos. Ahora, tenemos que entender algo para explicar algo que dijo mi hermano David. El proceso no significa estancamiento, ¿verdad? Hay gente que pasa toda su vida en un proceso, ¿verdad? Y nunca se le vio el cambio. Usted debe comprender algo, amado hermano, amada hermana que me está viendo. Dios hizo al hombre cambiante. Hay gente que se conforma, es que así soy y así voy a morir. Eso es una persona que no quiere cambiar, que nunca ha recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es constantemente hacedor en nosotros. Si yo tengo al Espíritu Santo, constantemente tengo que estar mejorando, porque eso es lo que la gente va a ver. Si, por ejemplo, hay gente que hasta en la cara no quiso cambiar, ¿verdad? Sigue igual de amargado que antes, aunque diga que es cristiano. No, el Espíritu siempre sigue transformando la vida del creyente, siempre va a ir de gloria en gloria, o sea, va a ir cambiando al ser humano. El problema es que hoy en día nos hemos adaptado, y aquí voy a poner el dedo en la llaga. Pensamos que el buen cristiano es el que tiene dones, porque hablé en lenguas, porque profeticé. Yo conozco a varios
que hablan en lenguas en la mañana un domingo y en la tarde están maldiciendo con la misma lengua que hablaron. Entonces eso no es de Dios. Hay algo que yo digo que uno de los frutos más importantes del Espíritu Santo es la templanza, que es lo mismo que dominio propio. O sea, si usted no aprende a dominarse, por más que abren lenguas, es un cristiano que no ha tenido el encuentro verdadero con Cristo. Entonces, por eso es que la evidencia deja en claro lo que yo soy. Pablo lo dice mejor. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, y esto es una incógnita interesante, porque si yo digo que tengo la vida de Cristo, es porque pasé de muerte a vida. O sea, ya mi vida no es la misma vida de antes. En mi vida pasada pudo haber sido un libertino, ¿verdad? Pudo haber hecho un montón de cosas, pero si ahora tengo la vida de Cristo, es porque resucité con Cristo. Cristo ahora vive en mí. El apóstol Pablo es muy claro. Ya no vivo yo. Lo aclara, lo subraya. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, esto no es un eslogan para que usted lo ponga en una camisa y vaya a un retiro. No, 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 es que es la realidad. O sea, si ya Cristo vive en mí, sigue lo que sigue en el versículo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. O sea, y aquí es donde vuelvo a poner el dedo en la llaga. Si soy cristiano y me atrae más el mundo que Cristo, o quiero agradar más al mundo, al yo o a los demás menos a Cristo, la pregunta es si Cristo verdaderamente ha resucitado en mi vida. Ahora, vea qué interesante, porque dice el versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba. ¿Cómo pongo yo la vista en las cosas de arriba, en lo que no veo, en lo que no entiendo? No se preocupe, la Biblia da respuesta para todo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pongan los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. O sea, ese que la puede dar, la moldea y la perfecciona. Entonces, si yo digo que Cristo ha resucitado en mí, como dice David, todo mi ser tiene que ser diferente. Pero no como un tipo de adivinación, que yo diga, voy a verme al hermano Freddy, a ver qué tipo de lucecita tiene. Sí. No, para mí, el hermano Freddy me va a decir que es cristiano por lo que yo lo vea él hacer. De ahí, si ustedes me ven, amados hermanos, como pastor, saliendo de un bar o yendo a turnos, a montarme en juegos que no tengo que montarme, de ahí, ¿qué van a pensar ustedes? Tal vez usted que me está viendo diga, ay pastor, qué legalista que es. Es que ya yo tengo la vista en las cosas de arriba. Las cosas del mundo ya no me atraen. Ya no son para mí. Porque ya Cristo me dio un nuevo comienzo. Esto no es el legalista, es que es la realidad del Evangelio. O sea, yo no veo a ninguno de los apóstoles diciendo, bueno, ya y sí, Jesús, bueno, mañana es domingo, mejor me quedo, en la casa haciendo lo que hacía antes. No, ellos no volvieron atrás, siguieron adelante en el servicio, en el amor al Señor. Por eso es que yo no puedo compartir en alguien que me diga que ama al Señor cuando sus hechos personales lo están negando a cada instante. Por eso, como dije anteriormente, esto no es un tema de adivinación. Sí, a mí mi hermano Freddy o mi hermano David me dicen, pastor, es que yo soy cristiano. Ok, demuéstremelo con su propia vida, porque esa es la carta de presentación de ellos. Porque ya, y pueden ser que tal vez hablen muy bonito, canten muy bonito, toquen muy bonito, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que reflejar? ¿Una moda o una vida? Pienso que la vida. Porque así es como las demás personas se van a acercar al Señor. Pablo continúa diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ya literalmente en esta tierra no hay nada de deleite para mí. Pastor, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que encerrar en la casa sin hacer nada? No, pero donde usted quiera que vaya, refleje con tus hechos, no tanto con tu boca, lo que es vivir en Cristo. Por eso es que a mí me llama mucho la atención la vida principalmente de Pablo. Pablo al principio respiraba muerte, imagínense, mataba a cristianos, pero después él entendió tanto el Evangelio que él
en Filipenses capítulo 3, por ahí del verso 19 dice una realidad, y es que yo sea hallado en él. Qué fuerte esa frase, porque Pablo sabía, era docto de la ley, tenía un currículum impresionante, pero dice, todo eso lo he dejado atrás, lo he perdido porque prefiero ser hallado en él. Esto es una expresión de un amor y una entrega completamente diferente. Él siguió siendo el mismo ser humano, pero ahora sobre él pesaba la maravilla de Dios. Por eso es que insisto, y Jesús fue muy sabio, mi hermano Freddy. ¿Sabe qué les dijo a sus discípulos? No les dijo, miren, por levantar muertos los van a conocer. No les dijo, por el activismo que hagan en la semana los van a conocer. No les dijo, por la gente que lleven a los pies del Señor los van a conocer. ¿Sabe qué les dijo? Por el fruto. Por el fruto. Lo que hagan con las manos, lo que hablen, su conducta, lo van a conocer. Entonces, amado hermano, quiero decirle esto, a Dios no le impresiona el currículum. Usted puede haberse graduado del mejor seminario, puede haber estudiado todo lo que quiera de los secretos de la Biblia, pero si tu vida no va de acuerdo con lo que crees y de lo que Cristo ha estipulado en su Biblia, en la palabra de Dios, Él va a llegar un momento que les va a decir a estas personas, apartados de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Es algo duro, pastor, porque realmente nosotros tenemos que tomar este papel importante en nuestra vida. Lo tenemos que tomar verdaderamente apegados a nosotros, ya que esto evidencia, como lo habla el mismo título, evidencia el resultado de lo que nosotros intentamos buscar y de lo que Dios o Jesucristo quiere para nuestras vidas, en entender claramente que ya pasé de vida a muerte y mostrar ese ejemplo para mí y para con los demás. Definitivamente creo que sería una clavija que necesita esa bisagra para que Claro. se mantenga abriendo y cerrando lo necesario, abriendo para lo justo y cerrando para la inmoralidad de nuestra vida. Yo creo que tal vez puede ser grosero, pero esa es la realidad. La actitud de nosotros como cristianos tiene que evidenciarnos en lo secreto, en lo público y con nuestra familia. Claro. Recuerde que la primera evidencia de nosotros en el cambio es con la familia. ¿Cómo me apercibe mi familia? Claro, claro que sí, claro. Y honestamente son de las cosas que definitivamente nosotros tenemos que entrar en la realidad. Primeramente, o sea, ya por ser salvos, el Señor no nos va a llevar de inmediato. Tenemos que llevar un proceso de vida cristiana para terminar esa obra que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Para qué? Para terminar de pulir la entrada del cielo. Claro. Y ahí es donde definitivamente yo por lo menos entre los apuntes míos tengo lo que dice segunda de Corintios 10 del 3 al 5, donde dice, en verdad que vivimos en este mundo. O sea, por ser salvos el Señor no inmediatamente no nos va a llevar, pero no actuamos como el mundo, como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. No quiere decir de que podamos utilizar cosas que el Señor deposita en nosotros para poder demostrar, y ahí es donde lógicamente se evidencia a través de los frutos el amor, la paz, el anhelo, muchas cosas que si así como el Señor nos regaló todo eso a cada uno de nosotros individualmente, ¿por qué? A través de la evidencia, hacerlo para con los demás especialmente, porque a fin de cuentas, aquí la intención, y continúo con la lectura, donde dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que las personas cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Qué importante, vea qué papel más importante, pastor, mi hermano José David, de que estas son condiciones que evidencian de que la vida de transformación en nosotros es que cumplimos el segundo gran mandamiento del Señor. Y es amar a nuestro prójimo como a ti mismo.
Aquí nosotros tenemos que mostrar nuestro corazón y de verdad analizarnos verdaderamente dentro de lo que yo hablaba anteriormente, la justicia que debemos de mostrar nosotros para con los demás. Eso nos lleva a que indiferentemente de cómo iniciamos nosotros anteriormente, pero ese cambio que hemos ido generando a través del Espíritu Santo y sus frutos nos permita demostrarle a la gente, a veces sin necesidad de hablar, sino con nuestra manera de actuar, la paciencia que tengamos con las personas, el amor que le tengamos a las personas. Y una de las condiciones de verdad que de lo que me comentaba ahora José David era esa cita donde Pedro, intentando que él mismo podría decirse que él negó al Señor en ese momento, y eso está en Mateo 26, 73, donde dice que en ese versículo dice, un poco después acercándose, los que de allí estaban, dice, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, qué bonito de saber, pastor, y yo creo que no es cuestión de vanagloriarse, sino de alegrarse delante del Señor de que la gente vea que podemos ser ese puente para llegar al Señor. Y aquí, aunque tal vez se habla la condición de que él negó a Jesucristo, pero él volvió a los caminos. Él siguió, o sea, él siguió esforzándose por mejorar cada vez más hasta llegar a dar este testimonio de lo que Cristo hizo en él. Y verdaderamente nosotros tenemos que la actitud de nosotros, en la manera de hablar, en la manera de actuar, en la manera quiera o no de vestirnos, Claro. de mirar a las personas también, es algo tan significativo que eso demuestra si somos o no somos cristianos, verdaderos cristianos. Es que vea qué interesante, mi hermano Freddy, mi hermano José David, porque algo que usted y yo debemos de comprender es que si ahora estamos en Cristo, tenemos que aprender a dejar un legado, y un legado que trascienda a nuestra nueva generación. Algo que a mí me asusta, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 2, por ahí del verso 10, dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. O sea, ve hasta dónde llega la falta de compromiso de incluso mostrar con nosotros mismos lo que somos en Cristo. Hágase esta pregunta, usted que lo está viendo, ¿qué legado estoy dejando yo en mi familia? ¿Qué legado estoy dejando yo con los que me rodean? ¿Estoy marcando la diferencia o nada más digo que soy cristiano cuando me conviene, pero no todo el tiempo? ¿Qué tipo de legado estoy dejando yo en el Señor? Por eso es que quiero leer una realidad, y es lo que dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 9. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Cristo mismo, a Dios. Pero dice el 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, no sé si usted está comprendiendo, amado amigo, amada amiga que nos está viendo, amado hermano, el deber de nosotros es tener una vida de hechos buenos, de que nuestra vida sea marcada por un legado prácticamente santo, como Él es santo. No hay disfraz en el decir soy cristiano junto con las obras de cristiandad que tengo que hacer. No hay disfraz, tienen que ir de la mano. Ahora, quiero tocar otro punto que tal vez sea un poco chocante para algunos, pero yo no puedo aceptar en un término es que Dios mira el corazón y no importa, Él sabe mi relación que yo tengo con Él y puedo seguir haciendo y deshaciendo lo que quiera. No es así. No, no podemos actuar de esa forma. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay mucha gente que piensa así. Yo he escuchado a jóvenes que dicen, vea, pastor, es que yo sigo pecando porque entre más peque, siento la gracia de Dios. Bueno, también el juicio, así que tenga cuidado. Sí, sí, porque a veces, de ahí, principalmente en los jóvenes de hoy en día,
me duele escuchar líderes de jóvenes que les digan, no importa, Dios conoce tu corazón, siga haciendo lo malo delante del Señor, para no decir cualquier cantidad de pecados que puedan cometer los jóvenes a escondidas. Porque la gracia de Dios abunda sobre donde está el pecado. Pablo dice que no, que de ninguna manera. ¿Por qué? Porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Interesante, inquietante. O sea, Pablo nos está marcando la cancha. Si yo digo tener la vida de Cristo y haber renunciado a mi pecado, yo no voy a decir que Él va a abundar más en mi pecado. Al contrario, estoy matando al espíritu cada vez que hago lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora, quiero adelantarme un poco, principalmente al versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Qué interesante esta cita. O sea, insisto, ¿cómo distingo yo a una persona? A un oficial, un ejemplo de policía, es por el uniforme. De ahí, ¿qué pasa si a mí viene un oficial aquí y me dice, no, yo soy policía, así de civil? De ahí, no le voy a creer. Igual, o sea, a mí me pueden venir aquí como pastor y me ha pasado, pastor, mire, es que yo estuve en la iglesia de fulano de tal, pastor, mire, ahí cantaba, ahí ministraba, ahí hablaba en lenguas, ahí bautizaba y hacía de todo. Muy bien, qué bueno, hermano, qué bueno. Siéntese en la misma silla que todos y aprendamos en comunidad. Pastor, pero ¿por qué? Se está desperdiciando en este lugar un gran talento. Ah, qué lindo, brincó la soberbia. Qué interesante, brincó la soberbia. Es que, pastor, yo he tenido gente que, pastor, es que para mí el único pastor es el Señor. Ah, qué bonito. Brincó la desobediencia. Obras de la carne también. Ah, qué interesante. Pero dice que es cristiano. Esto es chocante. Amados hermanos, esto es chocante, yo sé. Yo sé que tal vez algún hermano por ahí me está viendo feo, pero es que volvemos a lo mismo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y tal vez usted como pecado, la gente, mi hermano Fred, mi hermano José David dice, pecado adulterio, pecado fornicación, pecado mentira. La soberbia es un pecado, lo hemos visto aquí en este programa. La desobediencia es pecado también. ¿Por qué Dios le quitó el reinado a Saúl? ¿Por obediente? No creo. Entonces vemos que la desobediencia también es pecado. No, es que pastor, yo mejor me voy de la iglesia porque es que yo quiero servirle al Señor. No aguantan el proceso tal vez de preparación en una iglesia, mi hermano Fred, mi hermano José David. Ah, no, me voy. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestros apetitos. O sea, ya aquí el asunto no es solamente en el espíritu. ¿Cómo distingo yo un cristiano? Porque en su cuerpo refleja la santidad de Cristo, porque en su cuerpo refleja el amor que tuvo Cristo a la obediencia de Dios su Padre. Ahora, vea lo que dice el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora mi hermano Fede decía algo muy cierto, en la forma de vestir y en la forma de hablar. ¿Cómo está costando hoy en día decirle a la iglesia que cuando se va a congregar no es un desfile de modas? Porque a veces pasa. No, la Biblia dice que tenemos que venir con decoro y hay tiempo para todo. Y si usted quiere andar en vestido de baño, vaya a la playa, pero no en una iglesia, no en la casa del Señor. Como cristiano usted ahora tiene que dar un testimonio con lo que usted es. En la forma de hablar, igual, de la misma forma. A mí me duele ver incluso hasta líderes diciéndole a los mismos jóvenes o a la misma congregación, entiendas que así es la vara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No está Cristo en nosotros? ¿Cristo no ha sido crucificado en nosotros? Insisto, esto es un tema que, como dije al principio, se las trae. Y yo sé que a más de uno tal vez ya lo cambió y dijo, no, esto no me gusta, yo quiero que me hablen del amor del Señor. Quiero decirles algo. Cuando yo veo el amor del Señor, también veo la advertencia. Si aquí me está diciendo que no preste mi vida para iniquidad,
sino que tengo que presentarme a vosotros mismos, como dice el versículo, a los que me están viendo, dice a vosotros mismos y a Dios como vivos entre los muertos. O sea, ¿para qué yo voy a encajar en un mundo que ya no es para mí? Isaías dijo una realidad, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. El problema es que hoy, mi hermano David, lo hacemos al revés. No, es que la estrategia de Dios es mezclarme, hacer lo que ellos hacen y después les hablo del evangelio. ¿Quién dice? Así no es. Usted fue llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Como dice Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. ¿Cómo van a creer Pablo a los romanos? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? O sea, ¿cómo yo le voy a predicar a alguien siendo lo mismo si la gente ocupa algo diferente, ocupa la verdad de Cristo? Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si yo vivo en gracia, no es para vivir en desgracia, mi hermano David. Así es, pastor. Y bueno, creo que voy a mencionar algo para meterme en problemas o meternos en problemas. Porque usted dice algo muy interesante y me llegó a la mente. Y lo voy a meter del punto que estamos hablando de la hipocresía. Y yo sí estoy muy de acuerdo con eso. Y he tenido personas que llegan y me dicen, pero es que no sea, como me gusta ahora la palabra, no sea legalista, que esto, que aquí, que es nuestra cultura. Y yo podría ser muy nuestra cultura, pero nosotros tenemos que diferenciarnos como hijos de Claro. Dios en la parte verbal. Porque podemos, y ellos dicen que los significados de antes eran, pero ya se cambiaron y significan otra cosa. Simplemente que está maquillado. El significado sigue siendo el mismo de las palabras que se mencionan. Entonces yo pienso que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener palabras que sean de bendición, que sean de edificación a las personas, no que nos escuchen hablar como todo el resto y sin ofender, pero nosotros no tenemos que simplemente por decir, es que aquí en Costa Rica está esa cultura coloquial de ciertas o ciertos costarriqueñismos, entonces solo porque es parte de nosotros también los decimos. No, nosotros no tenemos que adaptar eso. Podrá ser, como insisto, podrá ser muy cultura y todo, pero nosotros tenemos que diferenciarnos en la parte verbal. Ahora usted también mencionaba en la parte de la vestimenta, eso es otra cosa que hoy en día se ha vuelto muy a la libre. Hoy en día es que ya lo que importa es lo que está en el corazón y no en sí lo de afuera. Y hoy andan muchos justificándolo de esa forma. Y no, la misma palabra habla tanto para el hombre como la mujer de la forma en la que debemos de vestirnos, de la forma en la que nosotros debemos dar la imagen. No pienso que sea de una forma, ni tanto en lo moral, ni en lo ético, ni en lo espiritual, ni en ningún área que queramos meter, que sea correcto que nosotros como cristianos andemos prácticamente que mostrando de más de nuestro cuerpo. Entonces, y sinceramente pesa ver que, y por eso le digo que aquí tal vez y se metan en problemas porque son, como digo, son puntos que uno toca y a la gente no les gusta. Pero el tema de la vestimenta, ver cómo hombres adoptan vestimentas muy demasiado ajustadas al cuerpo, que se ven raros, ¿verdad? O sea, no calza. Las mujeres que llegan a las iglesias y ya no son ya las faldas o esas, sino que ya andan hasta muchísimo más arriba de la nagua. Blusas muy, o sea, ¿verdad? No sé si muy al punto, y eso es muy demasiado visible. No es que uno lo menciona porque una vez alguien lo escuché decir, ah, pero si usted lo nota es porque usted lo ve. O sea, le está prestando atención a eso. No, no es que uno le presta atención a eso. Es que eso es visible. Y eso puede ser de piedra a tropiezo. Claro. Igual, insistimos, vienen las personas que lo buscan justificar y decir, pero es que yo no tengo la culpa de que aquel sea pecador y se deje allí por la mirada. Nosotros tenemos que cuidar nuestra imagen como la de los demás. Esa es parte de nuestra labor también. No, si como dice la palabra, si el comer carne es ocasión de caer a mi prójimo, no voy a comerlo. Ujú. Entonces, esto aplica lo mismo. Si yo sé que esto va a hacer caer a mi prójimo, ¿por qué lo voy a seguir haciendo? Y hasta lo voy a buscar justificar simplemente para decir, no, es que esto es problema suyo. No, nosotros, como dice la palabra, nosotros como embajadores, nosotros tenemos que hacer bien la misión.
Y quería mencionar, ahora que usted está hablando con eso, quería mencionar este pasaje porque creo que sí cayó muy apenitas. Mateo 23, versículo 27. Quiero leer el 27 y el 28, porque aquí quería tocar el tema. Bueno, sí, antes de leer este pasaje, yo quería mencionar el tema que me gustó, el versículo 5 de 2 Timoteo, capítulo 3, que dice, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Ujú. Y lo que usted estaba hablando, y bueno, este pasaje que quería mencionar, dice el versículo 27, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Y el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Y creo que este versículo 8 versículo 28, y lo voy a volver a repetir. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Y eso es lo que estamos hablando justamente ahorita. Y usted hablaba ahora mencionando de que nosotros tenemos que dar ese fruto. Ujú. Eso es el punto al que nosotros queremos ir, que no lleguemos. No hablemos de un supuesto fruto cuando nosotros vamos a estar negando todo con nuestros hechos, que nosotros vamos a estar negando todo con nuestras acciones. Yo sé que esto no va a pasar porque en ese momento yo creo que nadie se va a poner de humorista a decir este tipo de comentarios, pero lo quiero decir y lo voy a decir con todo respeto, lo voy a decir por lo menos para ver si nos hacemos un poquito la imagen de vernos en ese día en el juicio, que Julanito se haya mostrado siempre en lo que estuvo aquí en vida como la persona intachable, un gran pastor, predicador o como se quiera denominar, y que el día del juicio Dios le esté dando el veredicto y le sacaron todos los trapos sucios y no dijeron nada bueno, y que hayan personas por detrás diciendo, mira, y ese tanto que jugó de cristiano, y ese tanto que dijo que era aquí, tanto que dijo allá, que predicaba esto y que predicaba lo otro, y véalo allá, más bien están diciendo que apartados. O sea, yo sé que tal vez, y por eso quiero aclararlo, porque no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, simplemente quiero como mostrar un panorama ahí un poquillo humoroso, porque creo que es algo real, ¿verdad? O sea, nosotros si verdaderamente nosotros nos vamos a hacer llamar cristianos, como hemos hablado, mostremos ese fruto digno de que realmente nosotros somos hijos de Dios. Ujú. Y ustedes decían algo ahorita y yo lo quería mencionar, es, yo pienso que sí, nosotros somos seres humanos, nosotros seguimos luchando, pero eso no es motivo de decir, no, y si cae en esto, y yo sé que algún momento Dios me levantará, no, yo tengo que poner de mi parte, pero en mi poquita experiencia de lo que tengo estar en el Señor, yo sigo diciendo, yo no me arrepiento. Yo sé que hay muchísimo que mejorar, yo sé que hay mucho que cambiar, pero mi propósito es ser luz en medio de la multitud, ser luz en medio de mi familia, ser luz, bueno, ahora que estoy estudiando, ser luz en medio del colegio, ser luz entre mis amigos, ser luz entre todas las personas que me rodean. No, no decir ser luz y no estar alumbrando nada, porque si no, entonces, ¿de qué vale? ¿Para qué sirve? Entonces, ese es el punto al que hemos querido hablar con este tema, porque a como está viviendo el mundo ahora, yo pienso que es donde nosotros tenemos que definitivamente, y por eso lo vuelvo a decir y lo sigo insistiendo, volvamos a ser esa luz auténtica que somos como hijos de Dios. Ya el mundo no necesita más de esos habladores que se levantan en altares a decir un montón de cosas, sino personas que verdaderamente hagan el cambio. Este mundo lo necesita, y en especial, bueno, no digo en especial excluyendo a los demás, sino que hay que ser realistas que en este mundo un pie hacia el futuro, como dicen, es la juventud. Ujú. Y es la parte de la juventud a la que está siendo más atacada con mucho liberalismo, con muchísimas cosas como para que vengan cristianos a, como a querer suavizar esta parte.
Y yo estoy completamente de acuerdo que podrán ser muy jóvenes y todo, y tal vez una cierta temática de la enseñanza no pueda ser tan, tan proyectada de una forma como usted le habla a un adulto, pero es que tampoco se le puede suavizar el pecado. El pecado yo siento que ese no se le suaviza a nadie. Bueno, yo creo que solo a los niños porque ellos no van a entender, pero a una cierta edad de esa niñez, que ya tienen un cierto razonamiento, ya hay que empezar a hablarles de este tema. Entonces el pecado no se le suaviza a nadie, pero sí hay que siempre enseñarlo y nunca quitarlo, que lastimosamente lo que está pasando ahora. Ahora es, dejemos de predicar de pecado o dejemos de hablar de pecado, porque eso más bien va a ahuyentar a la gente, eso más bien los va a espantar. Y bueno, yo lo digo con todo respeto, pero si los espantas porque verdaderamente no quieren someterse a las cosas de Dios, porque el que verdaderamente quiere, porque el que verdaderamente tiene esa espina en su corazón de que sabe que está haciendo lo malo y alguien llega y le dice, o llega a dar la enseñanza y empieza a tocar muchos puntos, esta persona tiene que decir, me identifico como eso, como uno de esos que está hablando, esa persona que está enseñando, y lo siento de parte de Dios, porque es aquí donde yo me tengo que avivar, es aquí donde yo me tengo que arrepentir y me tengo que acercar más a Él. No ofenderme, irme, porque si no, entonces, como digo, eso evidencia de que a una persona realmente no le interesa estar en las cosas de Dios, simplemente meterse y de ser parte como de un pie aquí y un pie allá, o que Dios se amolde a mí y no yo a Dios. Es que los principios de Dios son innegociables. El problema es que la nueva moda es la predicación de solamente el amor de Dios, ¿verdad? Y omitimos la parte del juicio y del arrepentimiento. Y el problema de omitir esas dos partes es que no podemos experimentar el amor de Dios sin antes haber sentido culpa por ofenderlo a Él, que es tan bueno. Entonces el problema de nuestro tiempo es que le estamos enseñando a que la gente, este ejemplo, Dios es amor, y subliminalmente le estamos diciendo a la gente, Dios te va a seguir perdonando, te va a seguir perdonando aunque usted haga lo malo porque Dios es amor. No, el discurso verdadero es Dios te amó en tus delitos y pecados, pero ahora quiere que seas como Cristo, esa estatura del varón perfecto. Y ahí es donde entra el problema que radica, porque el hablar de que ahora tenemos que ser, mi hermano Freddy, como la estatura del varón perfecto, es que le tenemos que enseñar a la gente es, deje lo malo, deje lo que te aparta de Dios, deje lo que te hacía estar encadenado al pecado. Y el problema es que muchas veces, mi hermano Freddy, la gente le pasa lo mismo que este joven rico que menciona la palabra. No, mire, Señor, yo sé los mandamientos, sé todo, pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Muy bien, qué bueno. Anda, vende todo lo que tienes, porque el Señor sabía que ese era su Dios. Anda, vende todo lo que tiene. Y después regresa y sígueme. Y la Biblia dice que este joven se desilusionó tanto que Dios le haya dicho que dejara su verdadero amor, que no volvió. Hoy en día la gente está así. Escuchamos a un Dios que es lo mismo. No, ya tú sabes de Biblia, pero cuando el Cristo se nos revela el corazón y nos dice, muy bien, hijo mío, empieza a dejar esa mala amistad que no te conviene. Empieza a dejar esa relación ilícita. Empieza a dejar ese vocabulario soez. Empieza a dejar esa vestimenta tan indecorosa. Ay, qué difícil es ser cristiano. Es que no se puede ser cristiano. Nada más dejo esto como introducción para la otra semana, para que mi hermano Freddy dé la conclusión por el día de hoy. Es que somos templos del Espíritu Santo. Esta es la introducción. De hecho, pastor, o sea, eso es lo que hay que valorar, o sea, ¿cuál es la intención verdaderamente de nuestro actuar ya como cristianos? O sea, trabajar en doble papel. El Señor decía siempre de que nosotros no podemos ser tibios. Ujú. O somos o no somos. Y ahí es donde prácticamente la condición, y quisiera de verdad que toque su corazón y analice su vida, cuál es el propósito de ser una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo o en su casa. La evidencia de un cristiano erradica prácticamente mejor dicho, lo planta en el amor que verdaderamente le tenemos al Señor.
Y a través de eso viene la obediencia y a través de la obediencia viene todo ese interés por querer mejorar nuestra vida cristiana delante del Señor para con los demás, porque así es, pastor, trabaja en esa, por decirlo así, en esa suma o en Claro, esa condición. Lo que yo haga delante del Señor, quiera o no, influye con las personas. claro. Y entre eso, yo creo que debemos de tomar el detalle de que nosotros tenemos que actuar de la mejor manera y no solo eso, sino demostrarle a la gente verdaderamente de cómo actuamos nosotros, porque hey, si somos hijos de Dios, somos cristianos y como tales tenemos que reflejar esa evidencia delante de cada uno de los hombres. Y algo, pastor, quiero tomarlo como jocoso. Mi nieta, cuando alguien le miente, lo primero que le dice y lo que le hemos enseñado es, no mienta porque el diablo se lo lleva, dice. Y ya ella va entendiendo y Claro. ella es algo, vea, ahora José David hablaba que un niño no se le puede educar, o sea, se le ablanda. No, honestamente, perdón, José David, no es cuestión de borrarle completamente lo que usted dijo, sino que evidentemente como seres humanos ya, okay, originalmente nacemos con el pecado. Pero hay que enseñar a través de nuestras actitudes, de nuestra forma de hablar a las personas que vienen para un futuro bien de todos nosotros. Yo con eso lo dejo, pastor, y de verdad que para mí es una gran bendición poder eh, buscar la forma de esforzarme para evidenciarle a la gente el amor que le tengo a Dios verdaderamente. Amén, así es. Recuerde que este tema apenas está calentándose. La otra semana vamos a continuar con este tema eh, que yo sé que va a ser de mucha edificación. Y bueno, yo le agradezco a mi hermano David que puso el tema sobre la mesa. Le hemos expuesto con todo temor del Señor, pero sobre todo con la Escritura, porque el problema de hablar de la santidad sin la Escritura es que podemos incluso debilitar el concepto de la santidad. Entonces, gracias mi hermano José David por compartir en esta primera parte, el día de hoy. Insisto, el otro jueves vamos a continuar con este tema porque la idea es de que usted entienda que la evidencia de un cristiano es ser verdadero, ¿verdad? No ser falso. Nos despedimos, mi hermano David. Y un versículo, porque yo sé que ya ahorita ya no, porque igual dejarlo a la libre, de, la idea es comentarlo un poco. Pues que lo estaba buscando porque de unas cosas que usted estaba comentando, pero lo vamos a dejar para el otro. Pero es 1 Corintios capítulo 9 versículo 19 en adelante, que ahí tocaba, que yo iba a decir que hay muchas personas que se justifican de ese pasaje completo. Y bueno, lo voy a decir un poquito para que ustedes sepan cuál es al que me refiero, que dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y el pasaje que sigue en adelante, entonces son pasajes que podemos tocar el siguiente tema porque calza muy a la perfección parte de lo que estamos hablando, porque también mucha gente busca justificar ciertas cosas por medio de este pasaje y siento que lo sacan de contexto. Y para terminar, sí quería lanzar una pregunta ahí para que podamos meditarlo, masticarlo o analizar de aquí al siguiente programa. Y la pregunta sería, si alguien te observa entre la multitud, entre una multitud, ¿podría distinguir que eres de Cristo o sería uno más entre todos? Con esa pregunta ahí la dejo para que podamos analizarlo y bueno, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos han acompañado, ya sea en la transmisión en vivo o que nos vayan a ver en diferido, les agradecemos y por supuesto que como siempre le hemos invitado también a compartir estas enseñanzas, ¿verdad? Para que más personas, así como nosotros hemos sido edificados por medio de su palabra, pues que más personas cuenten también con esa bendición, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, nos podríamos ver, nos sintonizamos el próximo jueves. Muchas gracias, mi hermano David. Bueno, también quiero invitarle a usted que si no tiene dónde congregarse, puede hacerlo con nosotros. Nos ubicamos en San Ramón de la Unión, en la provincia de Cartago, específicamente en calle Limburgia, de la entrada, 250 metros al norte. Nuestros días de culto son los miércoles, que son estudio bíblico, y también los domingos a las 10 de la mañana, culto general. Que le invitamos para este domingo a las 10 de la mañana. Hemos empezado una serie de parábolas y esta vez vamos a ver la parábola del hijo pródigo
y la actitud de ese hermano mayor. Así que le invito para que usted pueda compartir con nosotros el domingo, y para nosotros también sería un gusto conocerle también. También quiero invitarle para que los miércoles se una con nosotros en el estudio bíblico, también es presencial, y usted pueda también pues dar su comentario. Es a las 7 de la noche, y ya por ahí de las 8:15 más o menos ya vamos terminando este estudio bíblico, y es muy participativo para que usted también pueda aprender con respecto a la escritura. También quiero invitarle para que visite nuestras redes sociales como YouTube. Ahí estamos usted busca Iglesia Dios Restaura Costa Rica, ahí le va a aparecer el logo de la iglesia. Usted puede ver todas las predicaciones que se suben por ahí, y también este programa que es A la Luz de la Palabra. Ahí se va a postear también este programa después de esta transmisión, ya va a quedar colgado también en YouTube para que usted lo pueda ver cuantas veces usted quiera y pueda también sacar esos apuntes. También le invitamos muy respetuosamente para que usted pueda compartir esta publicación y sea de bendición a otras personas, y sobre todo pues también que siga orando por este ministerio Dios Restaura. De parte de nosotros le agradecemos por su sintonía y aprecio para este programa A la Luz de la Palabra. Que Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.